Buenas tardes, ¿cómo están? Si gustan, podemos empezar. Bueno, todavía no son ni siquiera las 3, pero bueno, ya que están conectados, si gustan, si tienen dudas, podemos ir como comenzando de una vez a aclarar las dudas que tengan. Lamentablemente la clase pasada no se grabó. Bueno, tengo unos cuantos anuncios que hacerles. El primer anuncio es que se cambió la fecha de entrega de la tarea que es de Redux para el próximo miércoles. Sería miércoles 24, sería para el miércoles 24, entonces, la entrega de la tarea que es de electroquímica. Y tenía otro anuncio. ¿Cuál era el otro anuncio? Creo que era algo relacionado con mediación virtual. Bueno. Tenía que decirles que se fijen que en mediación virtual ya están varias de las nuevas clases subidas. A ver, vamos a compartir acá. Entonces, cualquier cosa, si tienen dudas, por ejemplo, de la práctica de electroquímica y potenciometría, aquí en esta carpeta que está justamente abajo, ahí están las soluciones. Yo las hice a mano y ahí se las subí, están como fotos. Entonces pueden consultar también ahí las soluciones a la práctica de electroquímica y potenciometría. Y también ya están acá las clases que son de potenciometría disponibles. Ya me acordé cuál era el otro anuncio. El otro anuncio es que para la próxima semana que vamos a comenzar a ver el tema de absorbancia y todo lo que tiene que ver con cuantificación con técnicas espectroscópicas, lo que vamos a hacer más bien va a ser, no voy a montar como una clase en sí, sino lo que voy a montar es algo que se llama un Padlet, que el Padlet es básicamente va a ser como un muro en donde yo les voy a poner diferentes preguntas y entonces lo que vamos a hacer es que ustedes se van a encargar como de ir recopilando la información en esos espacios que yo les voy a estar dejando. Entonces van a tener diferentes opciones para completar esas preguntas. Entonces una opción puede ser, por ejemplo, escribir texto. Otra opción puede ser, por ejemplo, que se encuentren un video y entonces pueden postear ahí el video. O si ustedes quieren hacer un video, una infografía o cualquier cosa, también pueden postearlo ahí. Entonces está como abierto a la creatividad de ustedes. Y un poco es que ustedes también ayuden como a crear esa base de datos de conocimiento para este último tema que tenemos nosotros ahora disponibles. Entonces yo lo que voy a hacer es, les voy a subir ese Padlet, yo voy a estar revisando sus respuestas para revisar que estén correctos, etcétera, y les voy a estar subiendo videos de resolución de ejercicios. Eso sería como la dinámica que vamos a tener estas últimas 2 semanas. Nos vamos a tratar de enfocar mucho en la parte de analizar, o sea, realizar ejercicios más que todo, y entonces esta parte de teoría, la idea es que ustedes creen un trabajo más colaborativo, de manera tal que entre todos juntamos la información. Entonces la idea es que todo el mundo pueda aportar a las diferentes partes de este muro. Entonces el muro lo voy a estar posteando muy probablemente por ahí del sábado. Entonces ya va a estar disponible a partir de la otra semana. No sé si tienen dudas en específico de algún ejercicio o algo. Profe, yo tengo una duda con el ejemplo de la práctica de electroquímica y potenciometría. Ajá. Y el ejemplo 3, El o sea, ejemplo la 3. resolución, digamos, la que ya viene resuelta, Ajá. digamos, ahí dice, es que me confunde, digamos, por ejemplo, que dice, para que se forme una celda galvánica entre este electrodo y el de níquel, el electrodo de níquel debe trabajar como ánodo. O sea, ¿qué quiere decir que tiene que trabajar Vamos a con ver. eso? El ejemplo 3 dice. Digamos, en las respuestas o sea, como que no entiendo a qué se refiere con eso. O sea, Ajá. con eso que he dado que el potencial y eso. Voy a copiarlo aquí un toquecito entonces.
Entonces, esto es lo que nos están preguntando. Vamos a dar acá a compartir la pizarra. Ok, entonces, el ejemplo 3 dice, si cada una de las siguientes semiceldas formaran una celda galvánica con el electrón normal de hidrógeno. Entonces, la pregunta es, indique quién actúa como cátodo y quién como ánodo para que se forme la celda que sea galvánica en cada opción. Entonces, para que la celda sea galvánica, recuerden que tienen que cumplirse, que entonces que la reacción sea espontánea, o sea, que el voltaje sea positivo, ¿verdad? O mayor a cero, en otras palabras. Entonces, para que se forme esa celda, que sea galvánica, entonces requerimos ver en qué posición hay que poner estos electrodos con respecto a el electrón normal de hidrógeno. Entonces, me dan estos ejemplos que están acá. Ah, bueno, pero ahí voy a copiar lo mismo. Para ver por qué no se copia el otro. Control C. Ahora sí. Esta es la solución que nos dan al problema. A ver. Okay, ahora sí. Entonces, por ejemplo, para la primera, que es de níquel, tenemos acá. Entonces, yo hago el potencial estándar de níquel, es decir, el potencial del electroníquel es el estándar, menos 0,0592 entre 2, logaritmo de 1 entre la concentración de níquel. Porque, bueno, recordemos que la reacción acá sería níquel más 2 electrones, que formaría níquel metálico, ¿verdad? Entonces, por eso es que entonces me quedaría el níquel más 2 abajo. Arriba ponemos un 1 porque este sería un sólido. Entonces, yo calculo esto y me da este voltaje. Ahora, ¿cómo hago yo para saber si me toca ponerlo como ánodo o como cátodo? Entonces, yo ocupo que el voltaje final, ¿verdad? El voltaje de las L de celda tiene que ser mayor a 0. Entonces, ponemos los ambos casos. Entonces, digamos que yo tengo como cátodo el de níquel y como ánodo el de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, si fuera así, entonces el E de celda sería el cátodo, dijimos que sería el de níquel, sería menos 0,300. Menos el ánodo, que sería el de hidrógeno. ¿Cuál sería el potencial del electrodo de hidrógeno? En condiciones estándar. Sería... Pero me estaba preguntando, perdón. Ajá, sí. Creo, está en 0, ¿no? 0, exactamente. 0,000 voltios. Entonces, eso me daría menos 0,300 voltios. Entonces, como esto es negativo, esta celda no sería galvánica, sería electrolítica. Entonces, quiere decir que yo tengo que poner los electrodos más bien al revés para que sea galvánica. Entonces, quiere decir que en lugar de poner el níquel como cátodo, lo tengo que poner como ánodo. Ánodo. Y el de hidrógeno más bien lo tengo que poner como cátodo. Entonces, si los pongo de esa forma, ahora sí. Entonces, yo hago cátodo, el E de celda va a ser el de cátodo, que dijimos que entonces si es el del hidrógeno sería 0,000 menos el del ánodo, que sería el de níquel. ¿Qué sería? Menos 0,300. Entonces, menos por menos me da más. Esto me daría más 0,300 voltios.
Entonces, ahora ahí sí me da positivo. Entonces sería, ahora sí, galvánica. ¿Verdad? Entonces, eso es un poco la idea, como diferenciar en qué posición tengo que poner los electrodos para que entonces estas celdas con respecto al electrodo de hidrógeno sean celdas galvánicas. O sea, que el potencial de la celda me dé positivo. Esa sería básicamente la idea. Listo, ya entendí. Muchas gracias. Bueno, pero ya. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro ejercicio en específico? Profe, yo otra vez digo, Ajá. es el ejemplo uno también de esa práctica, Ajá. Dios, me confunde, digamos, con la celda que me dan, pero, o sea, no me dice que el cátodo está constituido por el ácido acético y Ujú, una OAC. Y entonces, bueno, me dice que calcule el potencial de celda. Y en ujú, la resolución dice que calcule la concentración del ion hidróneo. Entonces, a partir del equilibrio ácido-base de un buffer. ujú. O sea, me confundió porque no sé dónde salió eso, digamos, porque está hablando de ácido-base. No sé, me confundí. Ok, ok. Vamos a verlo. Entonces, este ejercicio, bueno, yo creo que hay uno parecido que yo les puse como de ejemplo, que era también con una reacción ácido-base, que está entre las que están en la práctica. Entonces es un poco parecido a ese que yo les había puesto. De hecho, es muy, muy, muy parecido. Eh, la cuestión es la siguiente. Si usted está, a veces tiene una celda como esta y le parece un poco extraño qué está pasando, a veces ayuda como dibujarla para tener una idea más o menos cómo se vería. Entonces, podremos decir que tengo acá de este lado el electrodo de calomel y digamos que está conectado por un puente salino a la otra. Entonces, tenemos aquí un puente salino y de este lado tendríamos el electrodo de calomel que básicamente va a tener, eh, digamos que esto es mercurio, y acá va a tener un poco de, bueno, voy a dejar otro color para más claro. Acá voy a tener también un poco de calomelano, que sería el Hg2Cl2, y luego acá, esto está sumergido en una disolución de KCl, entonces este sería el KCl, que eso sería una disolución saturada. Eso de este lado. Del otro lado tenemos el electrodo de hidrógeno. Entonces el electrodo de hidrógeno es como todo extraño. Vamos a dibujarlo como así. Por acá entra el hidrógeno y acá tenemos como esto con una placa de platino. Dibujarla de otro color mejor. Entonces, de este lado dijimos que teníamos la lámina de platino. Entonces este sería el platino. Y ven que me están diciendo que el hidrógeno está entrando acá con una presión de 0,5 atmósferas. Un momento, yo estoy grabando sí se está grabando, espere para ver. Ah, sí, sí se está grabando. Es que no sé por qué la vez pasada no se grabó. Ok, entonces el hidrógeno está entrando con una presión de 0,5 atmósferas. Pero vean que me dicen que tengo una concentración X de hidrógeno, que no la conozco. Lo único que yo sé acá es que yo tengo un buffer. Entonces tengo un buffer. Entonces ese buffer está compuesto por acetato de concentración 0,20 mol por litro y está compuesto también por el ácido acético, o sea, el HOAC.
que tiene una concentración de 0,10 mol por litro. Entonces, recuerden que para determinar el potencial en el electrodo de hidrógeno, el potencial iba a ser igual al potencial estándar de H2, de H más H2, menos 0,0592 entre, bueno, recordemos cómo la reacción así sería 2H más 2E menos, me produce H2 gaseoso. Esta es la reacción. Entonces, por eso tenemos que ir acá entre dos electrones. Y hacemos acá menos 0,05, perdón, ya se lo había apuntado, por logaritmo de la presión de H2 dividido entre la concentración de hidrógeno al cuadrado. Entonces, H más al cuadrado. Entonces, esto yo lo conozco porque me dijeron acá que son 0,5 atmósferas. Lo demás yo lo conozco porque el potencial estándar es 0,000 voltios. Y lo único que me faltaría saber es cuántos protones tengo, o sea, cuál es la concentración de hidrógeno. Entonces, como lo que me dieron es un buffer, yo lo que puedo hacer es decir que la Ka es igual, si recordamos lo que ya hemos visto en la vez anterior, entonces yo tendría HOAC, se puede disociar para formar H más OAC menos. Entonces, la constante de acidez de esto me daría, que sería H más multiplicado por OAC menos dividido entre HOAC. Entonces, de acá yo puedo saber cuál es la concentración de hidrógeno si nada más la despejo. Entonces digo H más va a ser igual a la concentración de HOAC multiplicado por la Ka y dividido entre OAC menos. Entonces, cada una de estas partes lo conozco. Esto lo conozco porque me lo dan acá. Esto lo conozco porque me lo dan acá. Y por último, la K también me la dan en el problema. Entonces, a partir de esto, puedo calcular lo que me hace falta, que sería la concentración de hidrógeno. O sea, esto de acá. Entonces, ya con eso puedo calcular cuánto es el potencial de este electrodo. Y el potencial del otro electrodo es un potencial que ya es conocido, es el electrodo de Calomel, que tiene un potencial que de hecho me están dando acá, que sería, creo que sí me lo dan ahí, o no. Bueno, en todo caso es 0,244 voltios. Entonces con eso ya tengo toda la información para saber cuál es el potencial de la celda en este caso. Entonces es un poco, están dos conceptos mezclados, porque es un poco lo de ácido base que ya hemos visto antes, pero lo ocupo para saber cuánto concentración de hidrógeno tengo y entonces qué potencial me está dando mi electrodo, digamos. Eso es un poco la idea del problema. Sí, más o menos. Sí, sí, listo. Gracias, profe. Profe, el link que tiene en el calendario está mal, dice Ryan. ¿Cuál de todos? Brian. ¿Para esta sesión o para qué? No sé si tienen algún otro. Ah, ok. Sí, fue que se me olvidó actualizarlo, de hecho. Tiene razón. Lo otro es. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda con algún problema en específico, porque si no, lo otro que podemos hacer es hacer un problema que sea una valoración potenciométrica. No sé qué les parece. Entonces, a ver, ¿cuál podemos hacer? Ya lo hicimos. Ok, vamos a hacer este.
Control C. Este es el problema. Sería el problema 6. Ejercicio 6. ¿Por qué la pizarra está como lenta hoy? Ok, entonces me dicen, se realiza una valoración potenciométrica de 50 mililitros de una disolución de vanadio más 3 con una disolución de estaño más 2. ¿Cuánto electrodo saturado a calomel? Entonces calcula el potencial de celda después de agregar 10 mililitros de valorante. Entonces, para un problema como este, el primer paso que necesitamos saber sería determinar cuál es la ecuación balanceada. Entonces, para balancear la ecuación tenemos que recordar el tema de balanceo ecuaciones redox. Entonces, por un lado vamos a tener el vanadio más 3, que se va a reducir. Acá ya me están soplando que lo que se va a reducir es de vanadio más 3 a vanadio más 2. Entonces, vanadio más 2. Entonces, únicamente se está transfiriendo un electrón en esta reacción. Ahora, en la siguiente reacción sería la reacción de oxidación del estaño. Pero en este caso también la tenemos que dar vuelta entonces a la ecuación. Entonces yo tendría estaño más 2, que de hecho acá me están diciendo, estoy valorando con estaño más 2, y formaría estaño más 4. Entonces, como es pasado más 2 a más 4, entonces haría una transferencia de dos electrones. Entonces quiere decir que si yo balanceo estas dos ecuaciones, esta tendría que multiplicarla por 2. Entonces ahora sí, para tener la ecuación balanceada, me quedaría lo siguiente. Me quedaría 2 vanadio más 3 más estaño más 2 me produce vanadio, 2 vanadios más 2 más estaño más 4. Entonces esta sería la reacción de valoración. Ahora necesitamos ver cuántos moles de cada uno estoy agregando. Entonces, por un lado tengo moles de vanadio más 3, que será igual a 0,0100 multiplicado por el volumen, que serían 50 mililitros. Y por otro lado tenemos los moles de estaño más 2, que serían, también tengo una concentración de 0,05 multiplicado por el volumen que se está adicionando, que son 10,00 mililitros. Entonces, necesitamos ahora acá calcular los moles de esto. Entonces, esto nos daría 50 por 0,01. Eso sería 0,5. Y esto es 0,05 por 10, 0,50. Entonces, en este punto, quiere decir que tenemos igual cantidad de moles de uno y del otro. O sea, ¿qué tenemos acá? 0,50 y acá 0,50. Entonces, tenemos que ver cuál es el reactivo limitante. Entonces, en este caso, por ejemplo, si decimos, tomo 0,50 moles de vanadio más 3,
Entonces yo sé que 2 moles de vanadio más 3 me reaccionan con 1 mol de estaño más 2. Entonces esto me daría como resultado 0.25 de estaño más 2. Entonces quiere decir que como me da 0.25, si tengo suficiente 0.25. Entonces quiere decir que el estaño más 2 es el que está en exceso y que entonces el vanadio más 3 va a ser el reactivo limitante. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, como ya sé eso, yo sé que se me van a consumir todos los 0.50 del vanadio más 3 y de estaño más 2 me van a quedar, se me va a consumir solo 0.25. Entonces, ahora, ¿cuántos se me van a producir de los otros? Entonces, de vanadio más 2 se me va a producir 0.50 y estaño más 4 se me, estaño más 4 se me va a producir 0.25. ¿Sí? Entonces, acá me quedaría 0 de este. Acá me quedaría 0.25. Acá me quedaría 0.50 y acá me quedaría 0.25. Profe, y el reactivo limitante, es que me confundí con eso, digamos, Ajá. no era el más pequeño. O sea, Depende cuál es la relación estequimétrica. ah, Porque, ok, porque vea, si por ejemplo, si todo el 0.50 de estaño más 2 reaccionara, ocuparía el doble de vanadio más 3, o sea, ocuparía 1. Entonces no tengo 1, lo que tengo es 0.50 de este. Entonces por eso más bien es al revés. 0.50 de este tiene que reaccionar con 0.25 de este otro, porque es la ok, mitad. Entonces por eso es que se hace de esa forma. ok, gracias. Listo. Entonces, ahora lo que yo tengo que identificar es cuál especie me quedan tanto en reactivos como en productos. Entonces vean que el estaño, en el caso del estaño me queda tanto reactivo como producto. Mientras que en el vanadio no me queda reactivo, se me consume todo. Entonces quiere decir que a mí me facilita más la vida calcular cuánto es el potencial si utilizo entonces el estaño más el estaño. Entonces por eso escojo utilizar este, porque en este otro caso acá me da 0. Pero en realidad ustedes tienen que tomar en cuenta que cuando yo tengo una reacción como esta, este valor en realidad no es 0, es aproximadamente 0. Pero recuerden que esto es un equilibrio, entonces lo que se me produjo acá de vanadio más 2 va a estar un poquito en equilibrio con vanadio más 3. Entonces esta concentración va a ser muy baja, pero no va a ser 0. Acá la aproximamos como si fuera 0 en este caso. Pero un poquito de la reacción se va a devolver. Y es muy difícil calcular cuánto de esa reacción se me va a devolver. Entonces, recuerden que cuando estoy haciendo una valoración potenciométrica, entonces se supone que tanto la reacción con el vanadio como la reacción con el estaño van a tener un potencial equivalente. O sea, las dos van a tener el mismo potencial. Entonces, yo puedo usar tanto una reacción como la otra para estimar cuánto es el potencial en el electrodo indicador. Entonces, por eso yo tengo que utilizar en este caso el que me facilita más el cálculo, que sería este que tenemos acá, el del estaño. Entonces, el potencial estaría dado por el potencial estándar de estaño más 4 a estaño más 2 menos 0,0592 dividido entre, recuerden que la reacción del estaño transfería 2 electrones. Entonces, por eso acá divido entre 2, logaritmo de estaño más 2 entre estaño más 4. Recuerden que cuando yo calculo el potencial del electrodo, lo utilizo con la reacción como reducción. Por eso es que el estaño más 2 va arriba y el estaño más 4 va abajo. Entonces voy a apuntar acá. Lo hago con base en la reacción de estaño más 4
más 2E menos me produce estaño más 2. Entonces, recuerden que yo tengo que poner la reacción como reducción para hacer el cálculo de la ecuación de Nernst. Entonces hacemos ese cálculo y sustituimos, entonces me va a dar que el potencial va a ser igual al potencial estándar de estaño más 4, estaño más 2, menos 0,0592 entre 2, logaritmo de, acá tendría 0,25 entre el volumen total y abajo tendría también 0,25 entre el volumen total. Como ambos son iguales, esto se me cancela y esto me va a dar 0. Entonces quiere decir que el potencial va a ser igual al potencial estándar de la reacción de estaño. Ahora, ¿cuál potencial sería ese? Entonces, es importante que acá recordemos de cuál celda es la que estamos hablando. Entonces, dibujemos cómo es la celda. Entonces, yo tengo una celda que va a ser dibujémosla así. Entonces, yo voy a tener un electrodo de referencia y voy a tener un electrodo indicador. Pues ese sería el electrodo indicador. Y ese sería el electrodo de referencia. Entonces recuerden que esto va a estar conectado. Y yo voy a tener acá conectado un voltímetro que me va a medir el voltaje que hay entre estos dos electrodos. Entonces, recuerden que el electrodo de referencia va a mantener su potencial constante y ese valor yo ya lo conozco. Entonces, me dijeron en ese problema que el electrodo de referencia era un electrodo saturado de calomel que tiene un potencial de 0,244. Entonces, el potencial de este electrodo va a ser 0,244 voltios. Ahora, en el caso del electrodo indicador, el potencial va a ser el potencial que acabamos de calcular. Es decir, vamos a tener el potencial, va a ser igual al potencial estándar de estaño más 4 a estaño más 2. Que, según me dijeron acá, era 0,154 voltios. Entonces, ¿cuál sería el potencial de la celda? Sería el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Entonces, el del cátodo sería 0,154 voltios. Y el del ánodo sería el que tenemos acá, 0,244. Entonces sería 0,154 menos 0,244. Eso me da menos 0,090 voltios. Entonces, este sería el potencial para toda la celda en sí. O sea, el valor que uno mediría en el voltímetro que tiene midiendo acá. Eso sería el valor que en principio me debería indicar ahí. Ahora, hay que tener muy claro, y eso, en eso estoy haciendo énfasis en la mañana a los estudiantes que estuvieron conectados, y es que hay que tener claro cuál es la diferencia entre el punto de equilibrio cuando la reacción de la celda alcanza el equilibrio y cuando la valoración está en el punto de equivalencia. Son dos conceptos diferentes, ¿verdad? Porque vean que por un lado, acá sobre este electrodo indicador, yo tengo ocurriendo la reacción redox, ¿verdad? Que es vanadio más 3 reaccionando con estaño más 2. Entonces, acá está ocurriendo esta reacción redox sobre este electrodo indicador, que el electrodo indicador es de platino y por lo tanto es un electrodo inerte. Esta reacción redox que está ocurriendo es la que está ocasionando que el potencial del electrodo indicador varíe, ¿verdad? Entonces, ese potencial varía debido a esta reacción. Mientras que el potencial del electrodo de referencia se mantiene constante porque es un electrodo de referencia. Entonces, su potencial no cambia. Ahora, entonces, conforme yo voy agregando valorante a la reacción,
yo voy a tener ese cambio en potencial que todos conocemos, que se da en una curva de valoración. Entonces, normalmente yo voy agregando valorante y entonces voy viendo que se me va formando una curva de valoración. Entonces, voy a tener un punto de equivalencia en la reacción. Ese punto de equivalencia va a ser cuando la cantidad de moles de vanadio más 3 sea equivalente a la cantidad de moles de estaño más 2. Entonces, en ese caso, estamos en el punto de equivalencia. Pero en el punto de equivalencia no es lo mismo que el punto de equilibrio de la celda. ¿Por qué? Porque la reacción de la celda no es la misma que la reacción de la valoración. Recuerden que la celda, los electrodos son el electrodo de platino con respecto al electrodo de referencia. Entonces, la reacción de la celda va a ser otra. De hecho, eso algunas veces se les ha preguntado en los exámenes. Entonces, ¿cuál sería la reacción de la celda? Sería otra que en realidad no es la reacción de valoración. Entonces, veamos eso. ¿Cuál sería? Entonces, la celda está compuesta en el ánodo. Tenemos el electrodo que es el indicador. Que en este caso dijimos que es la reacción del estaño. Mientras que en el cátodo, entonces, en el electrodo indicador vamos a tener entonces la reducción del estaño. Entonces sería estaño más 4 más 2E menos, que me produce estaño más 2. Y en el electrodo de referencia, que sería, perdón, esto sería, el indicador es el cátodo, perdón. Y el ánodo, recuerden que los electrodos de referencia siempre son ánodos por definición. El ánodo sería el electrodo de referencia. Entonces, en el ánodo siempre va a ocurrir la oxidación. Entonces, ¿cuál sería la reacción que ocurre en el ánodo? Entonces, recordemos que el electrodo de calomel va a ser, yo voy a tener calomel, que va a ser Hg2Cl2 más 2E menos, que me produce mercurio, que en este caso sería mercurio líquido, perdón, más 2 iones cloruro. Entonces, ahorita aquí está escrita como reducción, entonces para que esté como oxidación, entonces yo tengo que darle vuelta a la reacción. Entonces me quedaría que Hg líquido más 2Cl menos me produce Hg2Cl2 más 2 electrones. Entonces, acá ya ahora sí lo tenemos escrito como oxidación. Entonces, ¿cuál sería la reacción de la celda? Sería sumar esta con esta. Entonces, si hacemos la suma, me quedaría estaño más 4 más Hg2Cl2, perdón, es que hoy está como pegada esta pizarra. Hg líquido, más bien, que me produciría estaño más 2 más Hg2Cl2 y acá me faltaría 2L menos, ¿verdad? Entonces sería este y este y este, y me produciría esto con estaño más 2. Entonces, esta sería la reacción que corresponde a la celda.
Entonces vean que la reacción de la celda en realidad es una reacción que es diferente de la reacción de valoración. La reacción de valoración era esta que tenemos acá, donde es vanadio que me está reaccionando con el estaño. Y es la que está ocurriendo acá sobre el electroindicador y que hace que me varíe el potencial del electroindicador. Ahora, la reacción que ocurre en la celda va a ser la reacción entre esa especie que dijimos, estaño, que es la que podemos usar acá para calcular el potencial, y lo que me ocurre en el electrodo de referencia, que en la referencia es la reacción de Calomel-ano, que corresponde al electrodo de Calomel-ano. Entonces, si sumamos estas dos ecuaciones, me quedaría esta ecuación que tenemos acá. Esa sería la reacción de la celda. Entonces, para que la celda alcance el equilibrio, entonces tendría que ocurrir esta reacción de forma completa, ¿verdad? Cuando esta reacción ocurre de forma completa, entonces el potencial de la celda va a ser igual a cero, o sea, va a estar en equilibrio. Sin embargo, cuando yo estoy haciendo potenciometría, esto normalmente no va a suceder, porque cuando yo estoy midiendo una valoración potenciométrica, en realidad no hay paso de corriente. Cuando yo tengo un multímetro acá, o un voltímetro, como ustedes usan en el laboratorio, en realidad es un instrumento que tiene una resistencia muy grande. Entonces, ese instrumento va a tener una resistencia muy grande y en realidad muy poca corriente va a pasar. De hecho, por eso estos métodos normalmente se llaman métodos potenciométricos. Entonces, eso va a hacer que muy poquita corriente sea lo que pase. Y en realidad lo que yo estoy midiendo es un voltaje que es como casi voltaje en estado estacionario. Es decir, yo no estoy dejando que esta celda se descargue, por decirlo de alguna forma, sino que estoy, digamos, reteniendo la reacción y solamente midiendo el voltaje que hay. ¿Por qué es que se deja que pase muy poquita corriente? Porque si yo no dejo que pase un poquito corriente, yo no puedo medir el voltaje. Necesito que pase un poco de corriente, pero es muy bajo porque tengo una resistencia interna muy alta. Entonces, por eso este tipo de celdas que yo uso para mediciones potenciométricas no va a ocurrir esto que mi reacción llegue al estado en la celda, mi reacción en la celda llegue al estado de equilibrio, o sea que mi voltaje en la celda sea cero. Eso va a ser muy poco probable que se me gaste, digamos. Pero vean que eso va a ser diferente de la reacción de valoración. La reacción de valoración sí alcanza el punto de equivalencia. Entonces vean que cuando yo estoy hablando de electroquímica, en este caso, el punto de equivalencia no es lo mismo que el punto de equilibrio de la celda. El equilibrio de la celda es cuando el voltaje de la celda es igual a cero. El punto de equivalencia de la valoración es cuando la cantidad de moles de valorante y de analito son equivalentes. O sea que la reacción ocurre de manera completa. Estos son dos conceptos que son diferentes y que yo tengo que tener como en ese sentido claro. No sé si me explico un poco como cuál es la diferencia entre uno y el otro, más o menos. Sí, más o menos. ¿Los podría volver a repetir, por favor? Ajá. Digamos, yo tengo la valoración que ocurre sobre el electrodo indicador, que es la reacción de valoración, que es esta que pusimos acá, ¿verdad? Esta es la reacción de valoración. Esa reacción de valoración es la que me va a hacer el cambio de potencial en el electrodo indicador, que es un electrodo inerte de platino. Entonces, conforme yo voy agregando valorante, el potencial va a ir aumentando, ¿verdad? En el electrodo indicador, ¿verdad? Y también, pero el de referencia, mi electrodo de referencia, mantiene su potencial constante. Como el potencial de mi electrodo indicador va aumentando, el potencial de mi celda también va a ir aumentando, pero no porque el electrodo indicador, el electrodo de referencia cambie su potencial, sino porque es el indicador el que está cambiando, porque está ocurriendo esta reacción. Yo voy a llegar a un punto en el cual va a ser el punto de equivalencia de la reacción, que es cuando los moles, todo el vanadio reacciona con todo el estaño y se consumen equivalentemente, ¿verdad? Como ocurre en una reacción ácido-base también, el mismo concepto de una valoración. Entonces, cuando se alcanza ese punto, este va a ser el punto de equivalencia, que va a ser el punto de inflexión en la curva de potencial versus volumen de valorante que yo estoy agregando, ¿verdad? Aquí sería voltaje y acá sería volumen de valorante.
en mililitros. Entonces, cuando yo alcanzo ese punto, entonces sería el punto de equivalencia, o sea, el punto de inflexión mayor de la curva. Ahora, eso es diferente de el punto de equilibrio de la celda. La celda alcanza el equilibrio cuando la reacción de la celda se completa. ¿Y cuál es la reacción de la celda? No es la misma que la reacción de valoración. La reacción de la celda es esta que escribimos acá abajo, que es entre el electrodo indicador, que en este caso usamos el estaño, ¿verdad? Y el electrodo de Calomel, que es el electrodo de referencia. Entonces, para que la celda alcance el equilibrio, esta reacción debería completarse y llegar a un voltaje igual a 0. Pero eso normalmente no ocurre en una valoración potenciométrica porque uno está usando un multímetro que tiene una resistencia muy alta y prácticamente no deja que pase corriente, es decir, no deja que la reacción se complete. Entonces, cuando estamos haciendo una valoración potenciométrica, normalmente la celda no alcanza el equilibrio. Pero la reacción sí alcanza su punto de equivalencia, que el punto de equivalencia es cuando yo llego a este punto de inflexión en el voltaje. Entonces, el punto de equivalencia no va a ser lo mismo que el punto de equilibrio y por tanto el punto de equivalencia no tiene por qué ser 0, por ejemplo. Porque eso es un concepto que muchas veces se confunde, que el punto de equivalencia es lo mismo que el punto de equilibrio y que entonces ahí es cuando el voltaje es igual a 0. Pero eso no es correcto, ¿verdad? No sé si queda más o menos claro. Sí, 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 bastante. Gracias. Ok, por ahí, ¿alguna otra duda que tengan? Consultas. Esto espero que sí se pueda grabar, entonces cualquier cosa, esta sí la voy a estar subiendo en mediación. Si no tienen más consultas, entonces si gustan podemos dejar la clase por acá. O si tienen cualquier otra duda, también me pueden estar consultando en el transcurso del fin de semana. Recuerden que tienen más tiempo para resolver el quiz. Entonces, si cualquier duda que tengan, el lunes también voy a estar disponible para responder dudas que puedan tener de la tarea. Entonces, el lunes les voy a estar dando igual la clase de 9, puede ser de 9 a 11 en caso que lo necesiten también. Entonces, si no tienen más dudas, cualquier cosa, nos estaremos viendo entonces el próximo lunes. Bueno, pero ya. Hasta luego.